Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez cuando una persona dice, cuando yo encontré a Jesús? Jesús no estaba perdido, querido. El perdido eras tú. Tendría que ser Jesús me encontró a mí. Para honra y gloria del Señor, me encontró Jesús. Porque me volví más injusto al decir muy lejos estás, que tu piedad no existe. Y sí, donde Jehová sin respuesta mi alma, llegó Jesús a mi vida, sí fue, la transformó. Rescatarnos de la maldad, me encontró Jesús, cambió mi noche en luz, murió y resucitó, dijo que volverá por murió y resucitó también, volverá por ti. Me encontró Jesús, me dio la libertad, dijo que volverá a rescatarnos de la maldad. Me encontró Jesús, cambió mi noche en luz, murió y resucitó, dijo que volverá por murió y resucitó también, volverá por ti. Amén. Y me siento muy feliz también porque tenemos la oportunidad un sábado más de alabar su nombre. Yo no sé cuántos están felices por eso, yo sí. Y también, bueno, mañana aquí en Estados Unidos es el segundo domingo de cada mes, ¿verdad? Y justo cayó 10 de mayo, para al menos los mexicanos es justo el 10 de mayo, la celebración del Día de la Madre. Y pues bueno, a todas las mamás, felicidades por ser mamás. Yo hace ya algún tiempo que no veo a mi mamá, así que si algún día ve este video y lo escucha, pues felicidades, mami, por tener un hermoso hijo. Bueno,
hablo de mi hermano, ¿verdad? Tengo un hermano. La verdad, hemos sido muy bendecidos con nuestra familia. Nuestra madre hizo mucho por nosotros, al igual que nuestro papá. Y déjenme contarles algo muy interesante. Cuando yo tenía 8 años de edad, vivimos en una ciudad en México que se llama Tijuana. Y nosotros al menos yo nací en el sur, en Tabasco, pero veníamos de Chiapas, de un lugar llamado Motocintla, bien al sur. Es muy cerca de Guatemala. Y resulta que pues mis padres emigraron a Tijuana por trabajo, así que me fui con ellos. Mi hermano se quedó, porque mi hermano ya era un poco más grande, así que él se quedó estudiando en la secundaria en ese entonces, y yo fui con mis padres hasta Tijuana. Era más chiquito, tenía 7 años y medio, y iba a cumplir 8, así que llegué a la ciudad de Tijuana a esa edad. Pero a mí no me gustó Tijuana, porque nosotros vivíamos en una colonia que en Tijuana se llama Los Pinos, y en ese tiempo Los Pinos era horrible. Ahí es donde llegaba toda la gente que venía de las provincias hacia Tijuana. Y en ese tiempo había muchas bandas que allá en Tijuana se le conocen los cholos, ¿no? Que andaban con lazos arrastrando, con los pantalones todos guangos, tatuajes por todos lados, y en cada esquina había diferentes banditas. Entonces a mí no me gustaba por la sencilla razón de que era peligroso, de que era muy precario. Cuando llovía había que ponerse en bolsas de nylon hasta la parte de la rodilla porque había mucho lodo. Y como mis padres trabajaban los dos, entonces yo en la casa me quedaba solo casi prácticamente todo el día. Entonces no me gustaba, y aparte no podía entrar a la escuela, o yo no entré a la escuela porque no tenía mis papeles. Los papeles se habían quedado en Chiapas. Entonces yo quería estudiar y yo lloraba. Yo me acuerdo, hermanos, de que la casita donde rentábamos había muchas tablitas. No sé si alguien alguna vez va a ir ahí, pero todo es precario. Entonces yo zapateaba las tablitas porque quería regresarme a Chiapas. Entonces mis papás me dijeron, mira, si te vas solo. Y yo digo, 8 años, viajar desde Tijuana hasta Motocintla, Chiapas, ¿cómo que me voy a ir solo? Pero bueno, por alguna razón de la vida, yo no sé qué estaban pensando mis papás en ese momento, pero me dejaron ir solo. Me acuerdo que me recomendaron con una prima de una sobrina política de mi papá. Así que 4 días, hermano, camino desde Tijuana hasta Motocintla en un autobús directo. Eso fue en el 98. Justo acababa de pasar uno de los desastres que la verdad fue más devastador en Chiapas, y sobre todo allí en el pueblo donde vivíamos. Así que cuando llegué, hermanos, pues todo estaba horrible, pero yo estaba feliz de estar ahí otra vez, aunque viajé, imagínense, 4 días solo. Después de ese tiempo pasó aproximadamente 1 año hasta que volví a ver a mi mamá, porque mi papá, él se quedó otro tiempo, mi mamá fue la que volvió. Y cuando mi mamá volvió, queridos hermanos, fue tan grande la felicidad que había en mí que lo primero que hice fue extender mis brazos y abrazarla. Y cuando la abracé, pues a esa edad, ya tenía 9 años, pues empecé a llorar porque era mucho la felicidad. Y saben, hermanos, que después de tanto tiempo de no estar con mi mamá o con mi papá en este tiempo después, pues lo primero que haces cuando ves a alguien que realmente extrañas, ¿qué es? Abrazarlo. Es darle un abrazo tan fuerte y tan honesto, tan sincero, que incluso hasta las lágrimas se te derraman. Y saben, hermanos, que esta mañana yo titulé el tema Con brazos abiertos. Esta mañana vamos a hablar acerca del amor al prójimo. Vamos a hablar acerca de ese amor que Dios nos insta que tengamos tú y yo. Pero no antes, sin orar y sin pedirle la dirección a Dios. Así que vamos a pedirle la bendición de Dios. Vamos a, así como estamos, inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, que estás en el cielo, gracias te damos por el grande amor que nos das. Porque tu palabra dice que tú nos amaste primero. Y honra y gloria a Dios por eso. Y porque ese amor se manifestó con unos brazos abiertos en un lugar donde tal vez nunca debieron de estar, que es la cruz. Pero gracias porque no te importó la vergüenza de morir en una cruz donde solo morían los malditos por Dios, como según era la tradición de la época, sino, Señor, a pesar de eso lo hiciste por amor a todos los que hoy estamos aquí y a toda la humanidad. Y hoy, Señor, te damos gracias por eso. Hoy, a la luz de tu palabra, Señor, queremos ver y entender cuál es el propósito nuestro en esta vida. ¿Por qué nos elegiste? ¿Por qué estamos aquí? Por eso, Señor, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Saben, hermanos, que
mi mamá me encontró lleno de piojos y flaco. Yo había venido de Tijuana todo güerito, blanco, y cuando me encontró, moreno, con manchitas blancas en la piel, con un montón de piojos. Y no culpo a mi familia que me estaba cuidando en ese tiempo, porque ellos tenían cosas que hacer. Lo que pasa es que yo no hacía caso y yo me iba, y ahí donde vivíamos había un río, entonces nos íbamos a jugar a los ríos, al lodo. Entonces obviamente pues no era el que me cuidaba, ¿no? Entonces cuando mi mamá me vio, ella lloró mucho, y lloró mucho porque me encontró en esa condición. Así que lo primero que hizo fue bañarme. No sé cuántos días no tenía de haberme bañado. Me bañó hasta donde no pudo más. Me cortó el cabello, me vistió, porque hasta eso pues ya mi ropa nueva ya no era nueva. Ella me trajo más ropa. El caso es que después de ahí me di cuenta que como el cuidado de la madre no hay otro. Así que madres, nunca se les ocurra, y a las que piensan ser madres, dejar a sus hijos en brazos de alguien más. Solo ustedes pueden cuidarlo, y aparte es su responsabilidad. Pero bueno, vamos a ir al libro de Juan, primera de Juan 4:8, y vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana, queridos hermanos. Tenemos hasta las 12:20 minutos, así que si nos pasamos un poquito, hermanos, discúlpenme, pero el tema de hoy es muy importante. Primera de Juan 4:8. Dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es, hermano? ¿Qué es Dios? Es amor. El amor personificado en la persona de Dios. Ahora, algo que necesitamos entender, querido hermano, es que en el pueblo adventista por mucho tiempo hemos predicado del amor de Dios. Hemos predicado que hay que amar a Dios. Hemos predicado que es importante amar a Dios, pero muy pocas veces se nos ha dicho cómo amarlo. Saben que en una ocasión un predicador estaba predicando a una multitud y le dice: nosotros necesitamos amar a Dios, y entre ellos se para una persona y dice: pastor, eso me lo han dicho miles de veces, pero lo que yo quiero saber en este momento es cómo puedo amar yo a Dios. Y es lo que vamos a descubrir esta mañana, porque tú y yo sabemos que Dios nos ama y que hay que amar a Dios, ¿verdad que lo sabes? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos amarlo? Y la respuesta está en primera de Juan 4:8. ¿Qué dice primera de Juan 4:8? Tienes que amar, porque el que no ama no conoce a quién. No conoce a Dios. Y muchos de nosotros decimos conocer a Dios, pero en realidad lo decimos por un concepto, por algo erróneo, no porque realmente lo amas, porque si lo amaras, practicarías lo que la palabra dice. No estoy generalizando, pero suele suceder. Así que esta mañana vamos a descubrir qué significa amar a Dios, cómo podemos amarlo. Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27. También es un texto demasiado conocido, pero muy importante de entender, que de hecho muy pocas veces se ha hablado de lo que realmente significa. Y esta mañana vamos a tratar de descubrir lo que significa. Génesis 1:27. Acuérdense que estamos hablando de brazos abiertos. 1:27 de Génesis. Y creó Dios al hombre, ¿a imagen de quién, hermano? Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué dice la Biblia? Los creó. Ahora yo pregunto, querido hermano, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Si preguntamos, ¿qué es Dios? Por lo que acabamos de leer, ¿qué podemos decir? Es amor. Pero si yo pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Cómo contestamos? Bueno, muchos dicen, no, pues como nosotros. Pero esta mañana vamos a descubrir qué significa, hermano, ser a la imagen de Dios. Allá en México, muchas de las personas, cuando tú vas a un mercado, yo no sé cuántos saben qué es un mercado, pero un mercado es un lugar donde venden verduras y toda la gente anda gritando. Tú ves a las señoras gritando papa, merengue. No, merengue no, ¿verdad? Ese es un estilo de música. Bueno, andan gritando un montón de cosas. Sobre todo cuando vas a comer al mercado, pues te gritan, incluso te jalan, ¿no? Si quieres sentirte amado de verdad, ve a un mercado a comer y ahí te van a decir: papito, mamita, cariño, mi amor, venga, siéntese, vamos a comer, y te ofrecen todo un menú. Bueno, en los mercados, si bien es cierto que hay mucho folclore, también hay gente, querido hermano, muy, por así decirlo, quizá desquiciada.
gente que ha pasado por desgracias, gente que está quizá en lo más bajo según el concepto de esta sociedad. Porque tú puedes ver a gente que anda sin 2 piernas, sin 2 brazos. Tú puedes ver a gente, incluso señores que se dedican solo a tomar todo el día y los ves ahí todos llenos, hecho pipí, todo el pantalón sucios, que llevan un mes quizás sin bañarse, todos flacos, y allí están en una ruedita, 10, 8 personas, y cuando tú pasas por ellos sientes un olor desagradable totalmente, y tú los ves, pero la palabra de Dios dice que nosotros, varón y hembra, fuimos creados a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Pero te pregunto yo, lo que proyecta este tipo de personas, ¿será la imagen de Dios? ¿Esa es la imagen de Dios? Bueno, Satanás, queridos hermanos, se ha dedicado completamente a desvirtuar la imagen de Dios en el ser humano a partir de que Adán y Eva pecaron, para incluso decirle a Dios que esta humanidad no merece estar con Él. Ahora, es interesante, hermanos, que no solo los que están lisiados, que no solo los que están mancos, que no solo los que están ciegos. Yo he visto a personas, queridos hermanos, quemadas de pies a cabeza pidiendo limosna, y no solo ellos son los que ya no son la imagen de Dios. Y lamentablemente tengo que decirlo, pero muchos, incluso de los que estamos aquí, no representamos la imagen de Dios. La palabra de Dios dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. ¿Pero de qué está hablando? Bueno, yo fui a investigar un poco más qué significaba esto, y me encontré con el deseo de todas las gentes en la página 702, si alguien quiere anotar. Dice lo siguiente: con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía de su Hijo, hablando cuando Cristo estaba en la cruz. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba, número 1, inocencia, número 2, serenidad, y número 3, benevolencia. Esta es la imagen de Dios. Ahora yo pregunto, cuando Dios se reveló como hombre y vino a esta tierra, pregunto yo, ¿Jesús era hombre 100%? ¿Sí era hombre 100%? ¿Cristo era hombre 100%? Sí, Él fue un ser humano 100%. Ahora, querido hermano, cuando Cristo estaba en esa cruz, con esos brazos extendidos ahí, la sierva del Señor dice, en Él se expresaba serenidad, inocencia, benevolencia. ¿Y esta es la imagen de quién? De Dios. Ahora, ¿aquí se está hablando de lo físico? ¿Cómo estaba Cristo en ese momento en la cruz? ¿Qué tenía en la cabeza? Una corona de espinas. ¿Cómo estaba su rostro? ¿Cómo estaba su cuerpo? Lastimado, lacerado, deshidratado. ¿Cómo estaban sus manos? Probablemente se parecía a aquel que estaba tal vez en el mercado pidiendo limosna, hablando en aspecto. ¿Verdad que sí? Posiblemente. Pero ¿qué denotaba su rostro? ¿Qué transmitía su rostro? Dice la sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, página 702, que Él transmitía inocencia, transmitía serenidad y transmitía, ¿qué más? Benevolencia. Y esta es la imagen de ¿quién? Es la imagen de Dios. Entonces, si yo pregunto, hermanos, ¿cómo se ve Dios? ¿Cómo se verá? No estoy hablando en lo físico, porque en lo físico sabemos que Dios es espíritu. Él no tiene carne, Él no tiene sangre en este momento, al menos el Padre no. El Hijo sí, porque así como estuvo aquí, dice la Biblia, que así lo habremos de ver cuando Él venga. Entonces Jesús en este momento es carne y hueso. Pero acuérdense que Dios está compuesto por 3 personas. ¿Quiénes son esas 3 personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando se le dice, según el libro Primeros Escritos, cuando se da la orden, vamos a hacer a nuestra imagen, ¿a imagen de quién iban a hacer al hombre y a la mujer? ¿A imagen solo de Jesús? ¿A imagen solo del Padre o solo del Espíritu Santo? ¿O a imagen de los 3? A imagen de los 3. Entonces, la criatura, tanto Adán como Eva, en algún momento de la historia, antes de que cayeran, tenían estas características.
tenían inocencia, tenían serenidad y tenían benevolencia. Pero bueno, llegó el pecado y ahora en vez de tener eso tenemos todo lo contrario. A veces vemos personas con cara de limón, ¿verdad que sí? Y tú dices, esa no es la imagen de Dios, definitivamente. Porque no transmite lo que el rostro de Jesús transmitía. Pero para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para que otra vez retornásemos al inicio. Y ahora déjenme leerles, Consejo para Maestros, página 13. La educación, escuchen bien, la educación superior es un conocimiento experimental del plan de salvación y se la obtiene por medio del estudio fervoroso y diligente de las Escrituras. Esta educación renovará, y escuchen bien, jóvenes, hermanos, hermanas, madres, esta educación, o sea, la educación de la palabra de Dios, renovará la mente y transformará el carácter, restaurando la imagen de Dios en el alma. Así que pregunto yo, hermanos, en esta mañana, ¿tú y yo podemos reflejar la imagen de Dios? ¿Podemos o no podemos? Sí podemos, pero únicamente vamos a poder reflejar el carácter de Dios tal como Él en un principio lo quiso, si tan solo estudiásemos ¿qué cosa? Su palabra. Y a medida que nos eduquemos en las Escrituras, cada vez nos vamos a parecer más a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos cerrar ahorita entonces la Biblia, podemos orar y nos podemos ir tranquilamente, porque lo importante ya se dijo. Para que tú y yo otra vez volvamos a hacer la imagen de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar su palabra. Y a medida que nos encontremos con Jesús en su palabra, ¿cómo vamos a ser nosotros? Cada vez más parecidos a la imagen de Dios. Y va a llegar el momento, hermano, en que tu rostro va a ser igual que el rostro de Jesús. No en lo físico, sino en lo que reflejaba. ¿Qué reflejaba Jesús, habíamos dicho? Inocencia. ¿Qué más? Serenidad y benevolencia. Hermanos, ahora la pregunta viene. ¿Cuántos de los que estamos aquí reflejamos eso? Por eso no vamos a terminar el tema aquí. Hay que continuarlo. Así que lo siento mucho, hermanos, pero vamos a continuar porque es necesario. Salmos capítulo 8, versículo 5. Vamos a ir rápido porque el tiempo se nos está ganando. Salmos capítulo 8, versículo 5. Y aquí hoy voy a decir algo que yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando yo lo supe, realmente me consternó. Salmos 8:5. Bueno, si leemos desde el versículo 3, Salmos 8:3 al 5, dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién dijo estas palabras? El salmista. Y el salmista David, él contempla los cielos, él contempla la luna, contempla las estrellas, y él dice, todo esto es obra de tus dedos. Se da cuenta, gracias hermano, se da cuenta que el que aquí hizo todo es Dios. Y entonces cuando él se da cuenta que él es el creador de todo el universo, en contraste con lo que es el ser humano, él pregunta, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 5, le has hecho poco menor que ¿quiénes? Que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, hermanos, si ustedes tienen un lapicero ahí con ustedes, voy a pedirles de favor que agarren su pluma y tachen donde dice ángeles, porque en el original no dice ángeles. ¿Saben qué dice? Dice Elohim. ¿Y qué es Elohim? Dios. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es Bereshit bara Elohim. ¿Qué significa eso? En el principio, Elohim, o sea, Dios, que de hecho Elohim es plural, hizo, creó los cielos y la tierra.
Y cuando dice el Señor, harán el hombre, varón y hembra, los harán a nuestra imagen, dice también Elohim, o sea, a la imagen de ese Dios que es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Elohim es plural, porque Dios es plural. Y de hecho eso lo entendemos cuando pensamos como hebreos, porque acuérdense ustedes, yo siempre lo he dicho acá, 1 más 1 para los griegos es 2, pero para el hebreo 1 más 1, ¿cuánto es? Es 1. ¿Y qué ejemplo podemos tener de eso? El matrimonio. Dice el Señor, y dejará el padre, y dejará el hombre, la mujer, padre y madre, y se unirá a su esposo o a su esposa, y serán ¿cuántos? Pero son 2 personas. Pero como en hebreo 1 más 1 es 1, eso no es problema. Hombre y mujer son 1. Acabamos de tener un matrimonio reciente acá, el de Dani y Itzel. Ellos ahora son 1, por más de que sean 2. Y por más de que ella venga vestido de negro y él de rojo, sí 1. Porque en hebreo es así. Ahora Dios, por mucha gente dice, no, pues es que ustedes adoran a 3 dioses, no a 1. No, es 1, porque pensamos como hebreos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 1, porque 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 1. Es Dios, es Elohim. Y aquí el texto está diciendo, si tachamos esa palabra ángeles y póngale Dios arriba, con mayúscula, entonces el texto diría lo siguiente: le has hecho poco menor que ¿quién? Que Dios. Y saben, hermanos, esto es muy, muy raro. A ver, pero ¿por qué la Biblia entonces dice ángeles? Ustedes saben, hermanos, que el original no es el español, ¿verdad que no? ¿Cuál es el original en la Biblia? Hebreo, griego y en parte arameo. Resulta que cuando tradujeron esta parte en el hebreo a una traducción que se llama Septuaginta, que es en griego, los que tradujeron y se encontraron con esta parte de la Biblia, dijeron, ah, chihuahuas, no eran mexicanos, ¿verdad? ¿Cómo? Recorche, les dirían por ahí. A ver, ¿cómo que somos poco menor que Dios? ¿Cómo está eso? Como que está muy atrevido, ¿no? Está muy salvaje, está muy, muy raro. No tenemos la capacidad para describir Dios, así que le vamos a poner mejor ángeles para que suene un poco más suave. Y desde entonces, en la traducción, la que conocemos, se traduce como ángeles. Pero el original, el salmista David dice, tú nos hiciste poco menor que ¿quién? Que tú, que Dios. Y esto, hermanos, no es extrañarnos. Por algo Génesis 1:27, ¿qué dice? Tú y yo somos creados a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Y ahora tú entiendes por qué a Dios le importas tanto. ¿Por qué Dios te ama tanto? Yo les recomiendo que lean todo el libro de Primeros Escritos. Llega un momento en donde el libro Primeros Escritos cuenta cómo Adán y Eva cayeron. Y cuenta lo siguiente: cuando Adán y Eva caen aquí en la tierra, en el cielo hay una profunda tristeza. Un ángel llega al cielo y dice, han caído. Y cuando todos los ángeles escuchan eso, todos empiezan a escandalizarse y lloran algunos, se entristecen, porque Lucifer, el que antes era santo y ahora es enemigo de Dios, ha hecho caer a la humanidad. Y entonces llega a los oídos del Padre, el ser humano cayó. Y ahí va Jesús, como era su costumbre, y no los ve por ningún lado. ¿Y qué pregunta? Según Génesis, ¿dónde estás? Entonces va al cielo otra vez Jesús, y en el cielo, estando en el cielo, entran allá en la oficina principal de Dios, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando están en la oficina, empiezan a hacer una junta diciendo, ¿qué vamos a hacer con el hombre? Pero el plan de salvación está dicho. Entonces los ángeles están afuera de la oficina esperando a qué hora sale Jesús, qué decisión se ha tomado. Y entonces dice la sierva del Señor que sale Jesús con un rostro solemne, tranquilo. Acuérdense cómo era el rostro de Jesús. Benevolente, sincero, un rostro honesto, inocente, y le da la noticia a todos los ángeles del cielo. El hombre ha caído y es necesario que yo vaya a la tierra a rescatarlos. Y entonces un ángel por allá dice, pero Señor, si tú vas a ir, te van a matar, vas a morir. Para eso mejor yo voy a morir en lugar del hombre. Y entonces se escuchan las palabras de parte de Jesús. Ningún ángel puede dar su vida por los hombres porque sería insuficiente. ¿Quién tiene que darla? ¿Quién es el único que nos puede salvar? Dios.
en la persona de Jesús. Y sabes, querido hermano, cuando Él toma esa decisión, Él no la toma renegando. Dios no dice, híjole, no, pues hay que ir. Él no dice eso. Voy a ir a morir por ellos. Y lo dice sereno, con amor. Por eso Él nos amó primero. Y sabes, querido hermano, vino a esta tierra, padeció lo que padeció, y cuando estaba en Getsemaní, ¿qué dice el Señor? Si es posible, pasa de mí, ¿qué cosa? Pero no porque tenía miedo, sino porque Él no quería morir en la muerte de cruz. ¿Cómo tuvo que haber muerto Jesús realmente? ¿Cómo era el tipo? ¿Cómo era el ejemplo que Dios había dado a los israelitas de cómo debían matar a Jesús? ¿Y cómo moría un cordero? ¿Cómo moría un cordero? Lo llevaban a un altar y lo degollaban. Por eso la profecía decía que tenía que ser llevado como cordero, ¿a dónde? ¿Pero lo llevaron como cordero? ¿Cómo lo llevaron a Jesús? Como un delincuente. Es más, según Gálatas 3:13, como un maldito por Dios. Pero a ver, ¿cómo está eso si Él era Dios mismo? Si Él era parte de Elohim. Pero Dios te ama tanto que no le importó. En la historia cambiaron los papeles, se alteró. Y Jesús murió como un maldito moría en ese tiempo. Y aún así Jesús murió por ti y por mí y extendió sus brazos. Y Él no renegó. Él no dijo, yo no quiero morir por ellos, no lo merecen. Al contrario. Por eso, querido hermano, para que tú y yo seamos imagen de Dios, tenemos que parecernos ¿a quién? A Dios, a Jesús. Así, con ese rostro de benevolencia, de inocencia, de serenidad. Pero hermanos, cuando tú vienes a la iglesia, no encuentras eso. ¿Qué encuentras en la iglesia? Lamentablemente. Y vamos a ser honestos. ¿Saben que mucha gente no quiere ser cristiana, hermano? No porque no quiera conocer de Jesús, sino porque no quiere parecerse a los que nos llamamos cristianos. No quieren. No, pues es que allá en la iglesia hay mucha hipocresía, allá en la iglesia hay mucha mentira, hay mucha envidia, mucho esto, mucho chisme, lo otro. Y lamentablemente es cierto, hermano. Cuando yo vine a esta iglesia, yo vine en un momento muy difícil que estaba pasando la iglesia. Y ustedes saben que estaba pasando la iglesia. Y yo recuerdo, hermanos, no voy a decir quiénes, pero yo recuerdo que hubo un momento donde ahora sí que se decían y se contradecían unos con otros. Parecían boxeadores, ¿no? La pelea del siglo. Esta sí era la pelea del siglo, ¿no? Pero resulta, hermanos, que a medida que le fuimos dando espacio al Espíritu Santo, la iglesia fue cambiando para bien, gracias a Dios. Pero todavía falta. ¿Saben, hermanos, que si queremos ser como Jesús, tenemos que extender también los brazos? De esta iglesia se fueron muchas personas. A mí me han dicho, yo no viví esa etapa, pero me han dicho que esta iglesia estaba totalmente llena y que ya no cabían más. Que había jóvenes hasta para tirar para arriba, ¿no? Una expresión coloquial. Y a veces vivimos lamentándonos de esos momentos. ¿Cómo no somos como en aquella época? ¿Cómo no somos como cuando habían tantos jóvenes? Pero hermano, ¿qué tiene esa época que no tenga ahora? ¿O acaso no es el mismo Dios? ¿O acaso no es aquel que hizo que esta iglesia creciera en un momento? Y a veces nos vivimos lamentándonos. Pero lo lamentable está que a veces no nos damos cuenta que es en nosotros lo que tenemos que hacer el cambio para que la situación cambie. Porque, querido hermano, viene alguien que se fue y viene a la iglesia y en vez de abrazarlo, ¿qué hacemos? No, ya vino un separatista a la iglesia, hay que desecharlo. Tengan cuidado con el hermano, no vaya a meter cizaña. Y no es correcto, hermano, porque Dios no nos llama a desechar a las personas. Por eso yo esta mañana quiero hablar de 3 características rápidamente importantes que Dios tiene. Primero, Dios es un Dios que perdona. Segundo, Dios es un Dios que acepta. Y tercero, Dios es un Dios que ama. Tú no estás aquí para ser juez. Tú no estás aquí para decir quién merece o no la salvación. Tú estás aquí para comunicar el amor de Jesús en tu vida, no para decir quién puede o no puede.
Saben, queridos hermanos, cuando nosotros vemos el ejemplo del hijo el pródigo, podemos ver entonces que también ahí podemos ver un claro ejemplo de que sí somos la imagen de Dios cuando somos quienes debemos ser, cuando hacemos verdaderas prácticas. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Un día le dijo a su papá: dame todo lo que me corresponde, y le dio la parte que le correspondía. El hijo mayor se quedó trabajando como era la costumbre. Se fue el hijo, malgastó su dinero. Y cuando vino más rico. ¿Cómo vino? Pobre. Es más, llegó incluso hasta querer comerse la comida de los cerdos, hermano. ¡Qué feo! Pero vino a su papá. Y cuando vino el padre, dice las Sagradas Escrituras que el padre, ¿cómo estaba? Esperándolo, como era su costumbre, como todos los días. Y cuando lo vio, ¿acaso sacó su cinturón y dijo: órale, chamaco, véngase? ¿Qué dijo el papá? Dice la Biblia que corrió hacia quién. Extendió los brazos y ¿qué pasó? Y lo abrazó, hermano. El hijo, claro, con toda la culpa, se arrodilló y dijo: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Incluso como muchos de aquí, incluso como yo debería de decir muchas veces. Pero el hijo dice, el padre lo abrazó y le dijo: no, hijo, tú siempre vas a ser mi hijo. Es más, miren, vístanlo, pónganle un anillo y maten el becerro más gordo. Vamos a hacer fiesta. Pero a veces en la iglesia adventista, y ahora no hablo solo para esta iglesia, yo sé que esto se graba y hablo para todas las iglesias de todo el mundo, o al menos a los que escuchen esto, que viene alguien a la iglesia y en vez de matar el becerro más gordo, al que matamos es ¿a quién? Al que vino, lamentablemente. Y en vez de vestirlos, hasta le quitamos la ropa que traen. Y en vez de ponerle anillo, hermano, le quitamos la poca riqueza que tiene en ese momento. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer eso? Entonces Dios es un Dios que perdona. Por lo tanto, si tú quieres ser como en un principio era Adán y Eva, necesitas perdonar. ¿Cuál era la segunda característica de Dios? Dios es un Dios que acepta. ¿Saben, hermanos, que es muy interesante ver que la aceptación hoy día casi no existe? Nosotros sabemos que Dios es un Dios que no hace acepción de personas, y hoy lo veíamos en la escuela sabática. ¿Qué pensaban los judíos de la época? Hablando de las mujeres, que las mujeres, ¿qué cosa? No tenían por qué ser partícipes tal vez menos de la iglesia, ¿no? Que incluso había judíos que decían: Señor, te doy gracias porque no soy como el pobre, porque tengo por lo menos un poco de riqueza. Gracias porque no nací en otra nación. Y algunos se atrevían a decir: gracias porque no nací mujer. Y eran cristianos, eran el pueblo escogido por Dios. Y saben, hermanos, qué tristeza, porque a veces en la iglesia no nos comportamos como hermanos de verdad. Tenemos nuestros grupitos. El grupito que critica, el grupito que vuelve a criticar más, y el grupito que critica el triple de veces. Y el grupito que es criticado, obviamente, ¿no? Y aquí nos matamos entre todos, hermanos. Y esto es muy triste, hermano, porque cada vez nos parecemos más a los fariseos. Gracias porque no nací. Gracias porque no fui tal. Gracias porque yo tengo y él no. Y no es así, hermanos, como funciona el evangelio. Por eso, hermanos, esta mañana el título es Con brazos abiertos. Tienes que aceptar a tu hermano tal cual es. Yo siempre he dicho, hermano, el problema no está en la minifalda de la hermana. El problema no está en el maquillaje de la hermana. El problema no está en que si el hermano toma o no toma alcohol. El problema está en que no tiene a Cristo, a Jesús en su corazón. Ese es el problema. Y no lo tiene porque no hemos enseñado a que lo tenga. Saben, queridos hermanos, y es muy triste porque en la iglesia, al haber grupitos, seleccionamos a qué hermano tiene que estar conmigo y quién no. Y cuando eso sucede, hermanos, entonces discriminamos a las personas. Yo un sermón aquí había dicho, de donde yo vengo, muchas veces llegaban artistas a cantar. Y cuando llegaban los artistas nos amontonábamos para pedir su autógrafo, hermanos. Y no está mal quizá, no critico eso. Lo que critico es que sí le pedimos autógrafo al hermano que canta,
Pero a la hermanita anciana que es viuda en la iglesia nunca me atreví a pedirle un autógrafo. Y muchas veces queremos ser amigos de los líderes, pero no amigos de aquellos que oran en silencio en su casa. Y muchas veces, hermanos, cuando viene un pastor nuevo le damos hasta lo que no tenemos. Eso no está mal, eso no digo que está mal, es bueno. Pero ¿por qué no haces lo mismo con aquel que necesita también? ¿Saben que esta semana yo encontré, platicando con una hermana, de hecho es un estudio bíblico que estoy dando los jueves en la mañana? Esta hermana me dice, yo soy cristiana de hace mucho tiempo, pero el año pasado, todo un mes, hermanos, imagínense, un mes la señora vivió en su camioneta en el estacionamiento de Walmart. Y tú dices, ¿eso pasa en Estados Unidos? Sí, sí pasa. Pero no te das cuenta porque no sales, porque no visitas, porque no haces lo que Cristo dijo que había que hacer. Y la señora dije, viví un mes en mi camioneta. Tengo 2 hijos. La hija la tuve que mandar con sus amigas porque yo no tenía para darle de comer y me quedé con el más pequeño. Yo me dormía donde se maneja y mi hijo dormía en la parte de atrás. Y lo que más me dolió es que a la iglesia donde yo iba no hubo un hermano que me prestara un sartén por lo menos para hacer un huevito. Por eso, hermano, yo todavía, me dice ella, estoy curando esa herida. Y saben, hermanos, que eso suele pasar no afuera. ¿Dónde pasa? Aquí adentro. Y yo siento, hermanos, que cada vez Cristo está cerca y cada vez estamos menos listos. Pero eso puede cambiar y esa es la buena nueva. Habíamos dicho, hermano, que entonces Dios es un Dios que perdona y Dios es un Dios que acepta. Tercero, Dios es un Dios que ama. Juan 15:12. Vamos a ir rápido. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 12. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y aquí pueden decir, bueno, espérame Jimmy, espérame tantito. Porque Cristo también en un momento le dijo hipócritas a los fariseos, ¿o no? Sí. Pero ¿saben, queridos hermanos, a qué clase de gente le dijo, Jesús eso? A personas que no sabían, a personas que no entendían la Biblia. ¿A quiénes le dijo esto Jesús? A los líderes. Pero cuando se trataba de alguien que no tenía el conocimiento de un fariseo, ¿cómo era Jesús? Jesús los trataba con el más manso amor que existe en la tierra. ¿Pero por qué los líderes a veces les gritaba incluso generación de víboras? Porque ellos ya sabían cómo debía ser el evangelio. Y hoy día, hermanos, pasa lo contrario. A los líderes, como dicen en México, somos lambiscones. Como dicen en Argentina, somos chupamedias. O como yo decía en mi pueblo, le hacemos la barba. Pero con los que de verdad necesitan eso, ¿cómo somos? Duros. Somos hostiles. ¿Saben, hermanos, que en las iglesias también los líderes se equivocan? También los pastores se equivocan. También yo me equivoco. El anciano se equivoca. Y el texto, el mandamiento que Dios da es de que cuando alguien se equivoque, tú tienes que ir con él y decirle, hermano, mira, aquí las cosas son así y así y así. ¿O eso no aplica para los pastores? Claro que sí. ¿Por qué? Porque más que ser pastores son hijos de Dios. Por eso, si tú te das cuenta que en tu iglesia tu pastor, tu líder de iglesia, tu anciano, no está haciendo las cosas como debieran ser o como Dios demanda, no como yo pienso que es, sino como Dios quiere, estás en todo tu derecho de ir con él y decirle, hermano, las cosas son así. Si no entiende, ¿qué hay que hacer? Llevar a un hermano. Y si no entiende, cuando va el otro hermano, llevar a otro líder de la iglesia. Si no entiende, bueno, llamar entonces a los ancianos y si no, a la conferencia en este tiempo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y con aquel, querido hermano, que antes éramos hostiles, ahora hay que hacer lo contrario. ¿Qué hizo Jesús, querido hermano, con aquella mujer que la encontraron en adulterio? Cuando la gente dijo, es que la encontramos, hay que matarla, hay que apedrearla, ¿qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Hay que amar, hermano.
Hay que amar los unos a los otros. Y de hecho Jesús dijo, ¿qué sentido tiene que yo ame a mi amigo? Hay que amar a quienes incluso, a nuestros enemigos. A aquel que me cae mal en la iglesia lo tengo que amar por mandato de Dios. Y saben, querido hermano, eso es muy difícil. Yo pregunto esta mañana, hermano, no quiero que me contesten, pero tendremos que pedir perdón. ¿Habrá alguien en esta mañana que tiene que pedir perdón a un hermano de la iglesia? Yo, hermano, lo hago público. Si yo ofendí a alguno, perdónenme. Y si usted se siente ofendido con algo que yo hice terminando el sermón, y si quiere que nadie lo vea, espérese hasta más tardecito y vamos a un lugar, llámeme y diga, mire, usted me ofendió tal día. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Y yo con gusto, hermano, aunque me dé coraje, pero tengo que aceptarlo. ¿Por qué, hermano? Porque hay que hacerlo. Ahora, si buscamos en Juan 13:34, vemos entonces el mandamiento nuevo del Señor. Yo cuando estudié esta parte de la Biblia dije, pero ¿cómo es posible? ¿Nuevo? ¿Por qué nuevo? Y dijo el Señor, hoy yo aquí doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál era el nuevo mandamiento? Que amen los unos a los otros. Pero pregunto, ¿yo ese mandamiento era nuevo? Era antiguo, hermano. Desde el principio era el mandamiento este. Pero ¿por qué Jesús dijo nuevo? ¿Saben por qué? Porque para los fariseos, para los judíos de la época, a quien Jesús dijo estas palabras, sí era completamente nuevo porque no lo practicaban. Entonces no era nuevo en creación, pero sí era nuevo en cuestiones de que tenían que otra vez volver a practicarlo. Y el mismo mensaje es para esta mañana, hermanos. Hoy yo, dice el Señor, doy un mandamiento nuevo a la iglesia de Dallas West. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Así que, hermano, cuando hagamos esto, entonces sí vamos entonces a demostrar que somos la imagen de Dios. No físicamente, porque imagínense un Dios como yo, hermano, hablando físicamente. No, pues qué pobre Dios, ¿verdad? Todo chiquito, morenito, pues ¿a qué Dios le vamos a alabar? Pero cuando tú, hermano, eres amoroso, cuando tú aceptas a la gente, cuando tú eres perdonador, por más de que a ti te hayan ofendido, querido hermano, qué mejor representación de Dios en esta tierra que esa. Así que, hermanos, esta mañana el mensaje es muy sencillo, pero muy importante y significativo. Si buscamos en Colosenses capítulo 3, versículos 10, vamos a encontrar lo siguiente, y con esto vamos a ir terminando. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, vamos a leer del versículo 5. Haced morir pues, dice el apóstol, lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Saben, hermanos, que a veces decimos, es que la iglesia es santa porque en la iglesia nadie fornica, porque en la iglesia nadie es tal vez adúltera, porque en la iglesia no hay malos deseos, en la iglesia no hay asesinos, en la iglesia no hay alcohólicos, en la iglesia no hay drogadictos. Así que todo está bien. Pero nos olvidamos de la otra parte. Dice Colosenses que tenemos, hermanos, que despojarnos de las cosas de la ira. ¿Cuántas veces nos airamos en nuestros hogares? Que tenemos que despojarnos del enojo, de la malicia, de la blasfemia y de las palabras deshonestas de vuestra boca. Y sigue diciendo, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y entonces dice el versículo 10, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento.
Un día el Señor, hermanos, y esta parte a mí me encanta. Un día el Señor dijo, ¿escuchaste qué fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Quién de los judíos y fariseos cometía adulterio? Nadie. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero yo os digo, que si alguno ve a la hermana y en su corazón la codicia, el tal que es adúltero. Más de algún fariseo, querido hermano, le cayó el saco. Y entonces el Señor dijo, escuchaste que fue dicho a los primeros padres, no matarás. Pero yo os digo, ¿qué dice el Señor? El que hable mal contra su hermano, el que diga mentiras o levante falso testimonio contra él, o le diga fatuo, el tal que es homicida. Así que, queridos hermanos, no importa si aquí tú nunca has agarrado una pistola, una navaja y apuñalado a alguien. Pero si tú has hablado mal de un hermano de la iglesia, por más de que tengas la razón, ten en consideración las palabras del Señor. Así que por eso Colosenses, hermanos, dice lo que dice, que nosotros en el versículo 10 tenemos que revestirnos de lo nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos creó, se tiene que renovar esto hasta incluso el conocimiento pleno de lo que es Dios. Así que, querido hermano, ¿habrán aquí hombres y mujeres que sean realmente a la imagen de Dios? Amén. Yo espero que sí, hermanos. Porque si no es así, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿A qué estamos jugando? Y esto, hermanos, no lo digo solamente para ustedes, sino también para mí. Muchas veces, queridos hermanos, porque no cometemos grandes pecados, así como a veces los seleccionamos, pensamos que estamos bien. Pero a veces el descuidar al hermano que lo necesita, desde ahí, hermano, tenemos que empezar a recapacitar. Por eso el mensaje en esta mañana es el siguiente. Si tú quieres volver al principio, si quieres volver otra vez a la imagen de Dios, querido hermano, desde ahora tienes que empezar a abrir tus brazos para perdonar al que tengas que perdonar, para aceptar a todo aquel, no importa de dónde venga, y para amar sin límites y para amar con el amor de Cristo Jesús. Así que, querido hermano, yo esta mañana voy a salirme un poco del protocolo y quiero que todos se pongan en pie, todos, hermanos, todos en pie, todos en pie. Y vamos a hacer lo siguiente. Como el tema de hoy se llama brazos abiertos, yo quiero que te tomes dicen por ahí que de 9 a 12 abrazos es muy bueno para la salud, ¿verdad? Pero yo quiero que te tomes el tiempo de abrazar a la persona que nunca quizá o tal vez nunca le has dado un abrazo o le has dado pocos abrazos. Y es más, aquí viene la parte difícil. Si hay un hermano en la iglesia que tú la has ofendido y lo sabes, o que sabes que te cae mal, porque ustedes lo saben, hermanos, no se hagan. Ve y dale un abrazo, por más de que te cueste, porque si no lo haces, lamentablemente, querido hermano, tú y yo no vamos a ser parte del reino de los cielos, lamentablemente. ¿Qué te cuesta un abrazo? Hermanos, lo que Dios te da es más grande que eso, por eso perdona, acepta, ama. Así que esta mañana, hermano, tómate el tiempo, tal vez unos 3, 4, 5 minutos y vamos a abrazarnos como iglesia. Así que sin más preámbulo, hermanos, practiquemos lo que Jesús nos enseña. Abracémonos los unos a los otros.
Vamos a ir buscando el himno final. ¿Cuál? 558. Himno número 558. Y mientras los hermanos terminan de dar sus abrazos, vamos a entonar este precioso himno. Gracias, pastor, por este hermoso tema. Almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos. Con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Bien, hermanos, esta mañana yo estoy muy feliz porque cuando Cristo murió en esa cruz, si bien es cierto, Él fue el que sufrió eso, sin lugar a dudas sus brazos extendidos servirían para que después de su resurrección más tarde, se nos prometería que un día cuando Él venga por segunda vez, Él abriría sus brazos para entonces sentir esos brazos que sufrieron por amor a nosotros. ¿A cuánto les gustaría abrazar a Jesús, hermanos? A mí me encantaría, pero para eso hay que abrazar primero aquí. Así que vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar a nuestro Dios para terminar este culto de adoración. Bendito Señor que estás en los cielos. Gracias por tenernos misericordia, Padre. Gracias porque tu palabra nos insta a amarnos los unos a los otros. Y gracias porque ese amor se manifiesta sin lugar a dudas, Señor, en tu Hijo amado Cristo Jesús. Un día extendió los brazos para que el mundo entero fuera abrazado. Hace falta que hoy, Señor, nuestros brazos sean los que se abran. Por eso, Padre, queremos abrirlos no solamente para ti, sino primeramente como tú lo ordenas, para nuestro prójimo, para mi hermano, para la viuda, para el huérfano, para aquel que te necesita. Queremos que nuestros brazos sean semejantes a los brazos de Jesús, para que de esa manera, Señor, terminemos de predicar el Evangelio
y esta desgracia que hay en la tierra se termine de una vez por todas y podamos vivir felices contigo para siempre. Señor, no podemos ser ajenos a la situación de la iglesia. No podemos hacer, como se dice, Señor, de la vista gorda lo que pasa. Por eso, Señor, esta mañana personalmente yo, Señor, te pido para que pongas en nuestro corazón, en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, el deseo de perdonar si es necesario, el deseo de aceptar y el deseo de amar, así como Cristo lo hizo. Queremos ser una iglesia donde de verdad tu espíritu more. Una iglesia que predique que eres amor porque lo estamos viviendo. Una iglesia que esté lista para tu pronto regreso. Señor, acompaña al pastor, acompaña a los líderes, acompaña a cada niño, a cada joven, a cada madre, Señor, que mañana se le recuerda por ser mamá. Acompaña a cada padre, acompaña a todos mis hermanos aquí presentes, para que juntos, como lo dice el apóstol Pablo, trabajemos, luchemos, nos ocupemos en vuestra salvación con temor y temblor. Bendito Señor, quédate pues en nuestro medio, pero sobre todo en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, disfruten su sábado y que el Señor les siga bendiciendo.